Esa es nuestra iglesia. Amén. Que reconocemos el obrar de Dios en cada uno de nosotros, desde el más pequeñito hasta el más grande. Somos una familia. Amén. Una familia que sabe reconocer los logros, pero también sabe reconocer a quién está delante de los logros de nuestros hijos y que Dios los siga bendiciendo. Cuando les dije que nuestros graduados viven allá afuera grandes batallas, mis amados, sabemos que así es. ¿Cuántos papás han escuchado cuando sus hijos vienen de la escuela algún tipo de testimonio, no? Y le cuenta, papá, fíjate que escuché esto, o mamá, fíjate que esa conversación en la cual estuve involucrado y que realmente fue un poquito ácida para mí, me fue difícil escuchar lo que escuché, etcétera, etcétera. ¿Cuántos papás han escuchado esto? La mayoría, ¿verdad? Todos. Yo lo he escuchado por años de mis 4 hijos. Y no soy el único, yo sé que cada padre tiene lo mismo según la etapa de educación o la etapa de estudiante que tienen sus hijos. Amén. Sabemos que así es. Sabemos que ellos pasan ese tiempo difícil allá afuera, por los cuales también nosotros tenemos que estar orando por ellos, porque muchos de ellos son mirados aún con desprecio cuando van a las aulas, cuando van a la escuela. Muchos de ellos ya se identificaron como cristianos. Y entonces, cuando regresan, no todos los miran bien, algunos comienzan a mirarlo mal, algunos muy mal, ¿verdad? Otros que no se aguantan de decir cosas que no deben y lo dicen, ¿verdad? Y nos hieren. ¿Es cierto o no? Porque cuando digo nos hieren es porque los papás también son heridos cuando sus hijos comparten esto en casa. El dolor que sienten ellos, el maltrato verbal o como fuere que sufren ellos, también lo sufrimos nosotros. ¿Es cierto, hermano? ¿Es cierto? Y sabe que si usted no escuchó nada de su hijo en cuanto a esto, pregúntele. De repente solamente le falta preguntarle, ¿cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Dímelo, dime la verdad y yo voy a estar contigo. No te voy a ridiculizar allá en tu colegio, lo que fuere, pero déjame saber para orar por ti. Déjame saber que reconozco todo aquello que te cuesta como cristiano estar al frente de una clase o ser parte de una clase, sea en la escuela o sea en la universidad. Porque nuestros hijos son mirados muchas veces de mala manera. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de ver películas acerca del Holocausto? ¿Sí? Algunos títulos se los voy a decir, se van a identificar de repente con algunas. Por ejemplo, la lista de Schindler, ¿sí? El diario de Ana Frank, el último tren de Auschwitz, el niño con el pijama de rayas. Ya se están recordando, ¿no? Tremendas películas, tremendas películas. Y todas estas muestran el horror del holocausto que vivió Europa. Y hasta ni siquiera queremos recordar aquellas escenas tan duras, horroríficas, cómo seres humanos eran maltratados. El holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, organizado y auspiciado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Los nazis que ascendieron al poder en Alemania en enero de 1933 creían que los alemanes eran una raza superior, que los judíos eran inferiores y que representaban una amenaza para la denominada comunidad racial alemana. Eso es historia, hermano. Eso no es creado por los productores de esas películas. Esto es historia. Y lo que han hecho los productores solamente es poner lo más cercano a la realidad, lo que realmente pasó allá. Auschwitz fue uno de los campos de concentración donde había grandes cámaras de gas, donde asesinaban a los judíos por miles y miles. Alguien dijo, ¿cómo explicar Auschwitz? Esa escalofriante cicatriz en la historia de la humanidad.
Porque es imposible creer, casi no puedo ni siquiera imaginar cómo hombres pueden portarse tan mal con otros hombres semejantes. Un sobreviviente llamado Víctor Frank escribió: si al ser humano le presentamos un concepto falso del ser humano, bien podemos corromperlo. Escuche, lo voy a leer, esto es el mío, pero es historia de alguien que estuvo en esos lugares siendo torturado, pero salió de allí y permitió Dios que saliera para que escribiera esto. Cuando al ser humano lo presentamos como un autómata de reflejos, como una máquina mental, como un puñado de instintos, como un peón de impulsos y reacciones solamente, como un mero producto de la herencia y el ambiente, entonces alimentamos el nihilismo al que el hombre moderno ya está propenso. En Auschwitz, el segundo campo de concentración en el que estuve, escribe este hombre, Víctor Frank, pude ser testigo de la fase final de la corrupción. Las cámaras de gas de Auschwitz fueron la consecuencia última de la teoría de que el hombre no es más que el producto de la herencia y el ambiente. Estoy absolutamente convencido, dice este hombre, de que el origen de las cámaras de gas de Auschwitz, Treblinka y Majdanek no estuvo en el gobierno de Berlín. Escuche bien esto, sino en los despachos y las aulas de los científicos y filósofos nihilistas. Nihilismo es la negación de todo principio religioso, político y social. La palabra nihilismo viene de la raíz nihil, nada significa eso. Nada creen, todo está cuestionado. Cuando se habla de nihilismo, habla de esa gente que lo niega todo. Hermanos, ya en esta área de donde vivimos, en Occidente, donde nos hemos creído el engaño de que ser neutral, o sea, la neutralidad es lo que más conviene. Ni aquí ni allá, mejor me quedo en el medio como neutral para estar en paz con todos. Si nos estamos creyendo esto y vivimos como neutrales, insistimos en eliminar los 10 mandamientos de nuestro código moral. Quizá deberíamos recordarnos que las fuerzas que impulsaron el holocausto no provinieron de una estrategia militar, sino, escuchen bien esto, de una élite ilustrada, orgullosa de sus filosofías ateístas, sin afirmaciones materialistas que solo pueden llegar y con dificultad solamente a ser teorías. Nada más que cuando se escucha que sale de la voz del maestro que está enseñando, pareciera que todo fuera cierto, 100% real e indiscutible. ¿Pasa eso en las aulas? Claro que sí, es el maestro. Es más ilustrado que yo. Tiene una serie de diplomas, varios máster, varios PhD, ¿verdad? Entonces sí, y nos quedamos embelesados con todo lo que escuchamos. Y muchas veces hablan acerca del antiteísmo o ateísmo, del cual conocemos. Son personas que no creen en Dios, que se ufanan de ello, que son capaces de gritarle de todas las maneras a sus estudiantes de que realmente Dios no existe. Este hombre que escribe, que estoy leyendo, hermanos, una vez escuchó a un tal Malcolm Muggeridge contar esta historia que me estremeció a mí también, y entonces lo sigue haciendo con todas aquellas personas que lo pueden leer. Dice, sobre una conversación que había mantenido con Svetlana Stalin. ¿Conocen el apellido Stalin? Ok, esa es la hija de Joseph Stalin. Ella pasó algún tiempo en casa de este Mukherjee, en Inglaterra, mientras trabajaban juntos en una producción para la BBC sobre la vida de su padre. Escuchen, según cuenta Svetlana, la hija de él, cuando su padre yacía moribundo, preso de horribles alucinaciones, súbitamente se incorporó en su lecho, levantó un puño contra el cielo una vez más y cayó muerto sobre la almohada.
La increíble ironía de su vida es que tiempo atrás, este Joseph Stalin había estudiado, ¿saben dónde? En un seminario para prepararse para el ministerio. ¿Sabía esa parte? Al llegar la época de Nietzsche, Stalin abandonó definitivamente la creencia en Dios. Ese giro dramático y radical en sus convicciones que le llevó a odiar todo lo que oliera a religión. Toda la razón por la que Lenin colocó a Stalin en su puesto de autoridad, esa fue la decisión que luego se va a arrepentir, en la historia dice eso. El nombre de Stalin no era su nombre, pero se lo puso por la férrea voluntad que él tenía. Stalin significa acero. Y por esa razón lo puso en ese puesto de autoridad. Y este hombre, cuando yacía moribundo, su gesto final fue levantar el puño contra Dios, ese Dios que antes había creído. Y había conocido mucho y tuvo la intención de ir a un seminario para servir al Señor. Fue corrompido por todo lo que escuchaba en aquel tiempo, al punto de odiar a Dios y elevar su puño en contra de Dios, porque le prestó oído a los ateos, o como algunos dicen, antiteístas. ¿Hay alguna relación entre el ateísmo de Stalin y su plan para matar a unos 15 millones de personas de su propio pueblo? ¿Es justificable eso? Durante los días finales del experimento marxista en la Unión Soviética, ese novelista Aitmatov recogió la siguiente historia. Se cuenta que en una ocasión Stalin pidió escuchen bien esto, un pollo vivo y lo usó para dar una lección a alguno de sus secuaces, haciendo el pollo fuertemente con una mano. Con la otra comenzó a arrancarle las plumas. Mientras el ave luchaba inútilmente por escapar, Stalin continuó despojándola hasta que la dejó totalmente pelada. Mire lo que ocurre, dijo. Colocó el pollo en el suelo y se alejó con algunas migajas de pan en la mano. Por lo increíble que parezca, aquella ave asustada cogió hacia él y se pegó a sus piernas. Stalin le arrojó un puñado de migajas y cuando el pollo comenzó a seguirle por toda la habitación, se volvió hacia sus pasmados colegas y les dijo, así se gobierna el pueblo. ¿Habéis visto cómo me ha seguido por la comida? Aunque hace algunos instantes lo he torturado. Dice él, la gente es como este pollo. Si le infliges un dolor extremo, te seguirán por la comida el resto de sus vidas. Es horrible todo lo que puede pasar en la mente de un hombre cuando, habiendo conocido a Dios, le da las espaldas a Dios. Con ese principio degradante, Stalin redujo la humanidad al nivel de los animales e intoxicado por poder exterminó despiadadamente a millones de sus paisanos, lo que provocó el suicidio de varios miembros de su propia familia. El deseo inicial de Stalin era construir un mundo sin Dios y eso lo llevó a perpetrar uno de los genocidios más sanguinarios de toda la historia. Se dejó influenciar por Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. También conocen ese nombre, ¿no? Algunos, Nietzsche. Filósofo alemán nacionalizado suizo. Dice que su abuelo y su padre fueron pastores protestantes, por lo que se educó en un ambiente religioso y tras estudiar filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig, a los 24 años obtuvo la cátedra extraordinaria de la universidad. Sin embargo, al poco tiempo abandonó la universidad. Al igual que el anterior, conocieron a Dios, pero se dejaron llevar por aquellos que les enseñaban filosofía, les enseñaban que realmente Dios no existe. Y lo hacían de tal manera, por supuesto, usados por el enemigo, ¿verdad? Y corrompieron lo que tenían en sus mentes, en sus corazones. Mis amados jóvenes, graduados que están estudiando,
La gente que no conoce a Dios, que está frente a ustedes, que se declaran abiertamente ateos, son gente de mucho cuidado. Ustedes conocen a Dios, el Dios de las Escrituras, ese Dios del cual hemos leído hace un momento. Es el Dios que ustedes conocen. Es el Dios contra quienes se rebelan por prestar oídos a este mundo, que se dice ilustrado porque enseñan algún tipo de cátedra o lo que fuere. Tengan cuidado de esto. Judas en esta carta dice así: pero vosotros tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en el primer tiempo, habrá burladores, gente que se burla, que andarán según sus malos deseos. Y parece que estuviera leyendo lo mismo. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu de Dios. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, sálvenlos, arrebátenlos del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa de sus carnes. Judas vivió hace mucho tiempo atrás, pero está escribiendo algo que viene siendo la norma en este mundo que se dice ateo, en esa gente, en esos tiempos, aún en nuestro occidente, ¿verdad? Que se declara ateos sin ningún tipo de reparo, sin considerar a aquellas personas como nosotros que están frente a ellos, donde supuestamente tiene que haber libertad de fe. Es lo que dice la Constitución en nuestro país, ¿verdad? No hay, no hay respeto. Hay un querer involucrar a la persona, a los estudiantes, a no creer lo que creen. Cuando están llamados a respetar a todos en cuanto a lo que creen. ¿Es cierto o no? Sin embargo, no hacen esto. Judas quiere establecer que nosotros tenemos que tener muy en cuenta esa realidad, porque realmente es una realidad. No puede haber una moralidad al agrado de Dios cuando no tienes en cuenta a Dios. Hay mucha gente que dice, yo soy ateo, pero no soy mala persona. Hay muchos ateos que son filántropos, o sea, que hacen el bien, o que dan mucho dinero, o dan bienes a la gente pobre. ¿Sabe lo que estoy hablando, verdad? Y son ateos. A los ojos de Dios no hay ninguna diferencia entre lo que tú haces o lo que no haces. Si no crees en Dios, estás en contra de Dios. No hay ninguna diferencia entre aquel que mata y aquel que no mata si no crees en Dios. Si no has entregado tu vida a Dios, estás de espaldas a Dios. ¿Sabe que eso es el dolor del infierno? No solamente es por las llamas del fuego del infierno, sino lo más terrible es estar de espaldas a Dios. Eso es lo más terrible que puede existir. Y esto por toda la eternidad. Así que no le creamos este mundo, no le creamos cuando nos quieren pintar cosas bonitas y se declaran ateos. Y declaran que aquellos que somos creyentes realmente como que, que no nos ha amanecido y vivimos en una época atrasada, cuando realmente es todo lo contrario. Amados hermanos, tenemos que estar atentos a esta realidad. No podemos quedarnos solamente con aquello que escuchamos. Yo quiero pedirles de todo corazón, mis hermanos, a que podamos orar por nuestros graduados, orar por nuestros estudiantes. Se los pido de rodillas, se los ruego. Esta gente, el diablo usó, no fueron gente ateos al comienzo, fueron creyentes que dejaron que la mentira entrara en su mente y se anidara en su corazón para luego
días antes, antes de morir, levantar su puño contra Dios. Aún hasta antes de morir, estoy en contra de ti, Dios. Porque me haces creer que hay un cielo que realmente no existe. Me haces creer que hay un infierno que realmente no existe. Estoy en contra de ti. La Biblia habla claramente de que nuestro Dios no es un Dios sin misericordia, es un Dios misericordioso. No es un Dios que condena al pecador, sino que perdona al pecador. Nuestro Dios es un Dios que da vida eterna y no muerte eterna. Tenemos que creerlo y declararlo todo el tiempo. Los cristianos deben preocuparse más que por los problemas que ven al frente, por su propia condición espiritual. Porque si tú estás bien espiritualmente, tu relación con Dios está bien, entonces vas a poder afrontar adecuadamente los peligros de las enseñanzas de este mundo. Pero si andas aquí y allá y estás a veces sí con el Señor, a veces no, a veces haciendo lo que no agrada al Señor, tu vida espiritual no está bien y no estás en condiciones de enfrentar la realidad de los ateos frente de ti. Este Stalin murió de sífilis. Era un hombre con una moral muy elevada. Sin embargo, pecó muchas veces en su juventud. Y dicen que aún en su enfermedad, aún con sus dolores, seguía escribiendo cosas contra Dios. Dice que encorvado y sus lentes eran unos lentes muy gruesos y ahí seguía. Caramba, qué buen escritor que soy. Ay, ay, era una tortura su vida. Pero de nada de eso quebrantaba su corazón delante de Dios. Es muy difícil cuando alguien endurece su corazón frente a Dios que lo vuelva a ablandar por sí mismo. Es muy difícil. Mira bien cómo estás espiritualmente, mi querido joven, mi querido hermano o hermana. Porque solamente cuando estás en buenas condiciones delante del Señor vas a poder afrontar adecuadamente los peligros de los falsos maestros. La obediencia a Dios encuentra su poder en la esperanza que tienes. Tú solamente obedece al Señor y lo que dice el Señor, que no te importe cómo ni cuándo, solamente obedece al Señor. Esto va a ser el poder que te va a ayudar a vivir con éxito allá afuera. Porque vas a tener la ayuda y la protección del Todopoderoso, al cual le pertenece el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él es tu Dios, el único Dios. Los falsos maestros siempre van a estar allí. Siempre van a discutir las verdades del Evangelio del cual tú crees. Y estos falsos maestros siempre van a estar allí, dándole más valor a la sociedad que a Dios. Dándole más valor a lo que miran sus ojos que a aquel que no ven y que realmente existe. Estamos llamados a hacer lo que dice la palabra de Dios y no lo que dicen aquellos que no conocen a Dios. Amén. Si tú escuchas algo que va en contra de tu fe, tu llamado delante de Dios está en orar por esa persona. Es todo. Si puedes presentar el Evangelio, hazlo. Pero que no te contaminen sus palabras y que no entren en tu cabeza y mucho menos en tu corazón. Creo que es el ruego de cualquier padre en esta mañana frente a sus hijos. Los creyentes, los cristianos, deben hacer del amor de Dios por ellos el centro de sus vidas. Dios me ama. Dios me ama. Repítelo todo el tiempo. Cuando veas que la gente allá afuera te odia, tienes que decir, Dios me ama. Dios me ama. No te creas todo lo que te dicen afuera porque Dios realmente te ama. Y levántate. Levántate cuando haya muchas cosas sobre ti. Levántate en el Señor. Dile, Señor, gracias porque tú me amas. Que el amor de Dios realmente sea el centro de tu vida, allí en el aula donde estudias, ahí frente a aquellos compañeros que te hacen burla o lo que fuere. Puedes decir, Dios me ama.
Y el amor de Dios es el centro de mi vida. No es que el amor de Dios dependa de tus acciones, buenas o no. El amor de Dios es incondicional. Es incondicional. Es aparte de lo que tú hagas. Dios te ama. Él te ama. Él te ama. Y camina delante de Dios. Y camina delante de la gente que no conoce a Dios como alguien que conoce a un Dios que le ama. Entonces van a ser tus acciones diferentes, porque van a ser resultado de experimentar el amor de Dios. Cuando uno se llena del amor de Dios, las acciones que resultan de ello van a impactar a este mundo, porque el mundo no conoce el amor de Dios a menos que tú se los muestres con acciones. No vas a poder mostrar con acciones el amor de Dios a menos que estés seguro de que Dios te ama. Seguro de que el amor de Dios está transformando tu vida día a día. Estamos llamados a vivir el amor de Dios allá, donde no conocen el amor de Dios. Los creyentes debemos de conversar con los no creyentes de una manera amorosa porque tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones, con seguridad, sin dudar de que realmente nuestra fe es verdadera, porque nuestra fe está en el Hijo de Dios, aquel que es el mismo Dios por todos los siglos y los siglos y para siempre. El amor de Dios no nos acobarda, el amor de Dios nos hace valientes. El amor de Dios crea en mí, fortalece en mí convicciones, que muchas veces no van a ser necesarias palabras. Usted va a decir, no tengo palabras suficientes. No importa, Dios se va a encargar de eso. Pero en tu corazón di siempre, Dios me ama. El amor de Dios está tocando mi vida y transformando mi vida. Señor, dame de tu amor para mostrar el amor tuyo a la gente que no te conoce. Sé vigilante en cuanto a tu vida espiritual, tu relación con Dios. Eso es lo que más importa. El ser obediente es ser valiente. El ser desobediente es ser cobarde. Sé valiente hasta el final. Amén. Sé valiente hasta el final. Y con aquellos falsos maestros estamos llamados a mostrarles el amor de Dios. Ese amor que tiene paciencia, ese amor que perdona, pero que está firme, que no se deja pisar. Es un amor que realmente dice, ¿quién realmente te perdona? Yo te perdono, pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué te digo que yo te perdono? Porque Dios, aquel que me perdonó, ¿verdad? Te perdona. Solamente abre tu corazón a Él. Deja a Dios entrar en tu vida. Deja que Él haga la obra que hizo en mí, que también la pueda hacer en ti. Si necesario, puedes derramar tus lágrimas, porque a eso nos manda la palabra de Dios. Si hablamos con el corazón, al corazón vamos a llegar. Así que evítate el trabajo de hablar con la mente. Al pecador tenemos que irle por el corazón, así que háblale con tu corazón, con un corazón que sea lleno, lleno, abarrotado del amor de Dios. Y apresúrate a decirles esto mientras tenga esa persona tiempo de estar contigo. De alguna manera, porque de alguna manera Dios permite a esa gente que se acerque de nosotros, porque no hay otros que puedan hablar acerca del amor de Dios, porque nosotros conocemos el amor de Dios y esa persona no. Así que Dios tiene planes preciosos para esa persona. El hecho de que amemos a esa gente no quiere decir que estemos de acuerdo con sus creencias ateas. Los cristianos deben odiar el pecado, pero no a los pecadores. Amén. Sus falsas enseñanzas han arruinado la vida de muchos que han dudado, que no han creído en lo que dice su Biblia y más le creen a aquellos que no tienen Biblia.
La Biblia es la palabra eterna de Dios, es la fuente de nuestra fe, de nuestra esperanza, la que nos hace valientes frente a la gente, sea lo que tengan. Así que en esta mañana, mi querido hermano, graduado, graduada, queremos reconocer delante de Dios tu fe en Cristo. Que tú no eres un ateo, tú eres un creyente. Tú crees en Dios. Y como dice Judas en su última parte, y has permanecido de pie en tu fe, allá, allá al frente, allá donde no está la iglesia, allá solamente donde están aquellos que no creen y no quieren creer, declarados ateístas confesos. Por decir como lo dicen, no te creas eso, porque dice dice la palabra que ellos están condenados al infierno por toda la eternidad. Es lo que ellos no saben. Ellos quieren tapar sus ojos y su corazón de esa realidad. Pero esto es cierto. Pero tú que has conocido al Señor, tú que llevas al Señor en tu corazón, tú que crees en Jesucristo, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es el único que te puede guardar sin caída? Dios. Él es el único que te puede guardar sin caída y que más, y presentarte sin mancha delante de su gloria y hacerlo con alegría. Eso va a hacer Dios contigo. No lo dudes. Que nadie te quite ese gozo, esa convicción de que esto es realidad. Verso 25. Al único y sabio Dios. ¿Qué dice ahí? Nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Qué dicen ustedes? Amén. 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 Que estos sean tus palabras siempre en los momentos más difíciles allá afuera. Al único y sabio Dios, mi Salvador Jesucristo, sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Así sea. Así sea. Dios me ama. No importa lo que el mundo diga o lo que no diga. Dios me ama y Él está conmigo. Y gracias por su Hijo Jesucristo, el cual es el mismísimo Dios hecho carne. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esa tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Realmente nos gozamos y nos alegramos en ti, oh Dios. Saber que tenemos un mensaje que viene de tu propia boca, de tu propio corazón, para alentarnos y fortalecer nuestra fe. Señor, danos que seamos valientes, no solamente a nuestros hijos, sino que también nosotros los padres, Señor. Que nos juntemos siempre como valientes, de repente dolidos por las batallas que llevamos allá afuera, pero fortalecidos cuando estamos juntos y juntos delante de ti, oh Dios. Padre, una vez más, gracias por cuidar de nuestros hijos. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es para siempre. Gracias, Dios, que mantienes la fe de ellos de pie delante de ti. Gracias, Señor, porque ellos no se han doblado frente a lo que este mundo enseña por sus filosofías ateístas. Gracias que no se dejan vencer nuestros hijos que creen en ti por lo que escuchan allá afuera. Gracias, Dios. Sin embargo, también te pedimos, Dios, que los cuides del día de mañana. Los cuides del enemigo de este mundo, de esa gente, Señor. Porque estos dos ejemplos que hemos escuchado en esa mañana provienen de muchachos que te conocieron en su juventud, pero que luego te dieron la espalda. Señor, que nuestros hijos, jóvenes, jamás le den la espalda a aquel que les ama. Denles todo su corazón, pero no la espalda. No se dejen engañar por los falsos maestros allá afuera. Sepan decirte siempre, oh Dios, tú me amas desde el comienzo hasta el final. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por cada graduado en nuestra iglesia, desde el más grande hasta el más pequeño. Padre, danos tu corazón lleno de amor,
para poder siempre cobijar a nuestros hijos. Danos que podamos darles un tiempo extra y preguntarles y llegar a sus corazones, que puedan confiar en nosotros para orar por ellos. Padre bueno, bendice a nuestros hijos. Padre bueno, cúbrelos. Mételos en el hueco de tu mano y que sientan el calor de tu presencia cada día allí, allá, afuera. Que jamás se sientan solos porque realmente ellos están cubiertos con tu amor. Te adoramos, Dios, y a ti te damos las gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.